Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer pijamas para bebés como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, lo suyo es doblar la tela con el derecho hacia adentro como estáis viendo en el gráfico. Es decir, por ambos lados y con el ancho de los patrones delantero y trasero. Y luego se colocaría el delantero haciéndolo coincidir con la doblez de la tela, el trasero haciéndolo coincidir con la doblez de la tela y la parte superior trasera con margen suficiente por todo el contorno. Las mangas las encajaríamos en el resto de tela que nos queda. ¿Qué pasa? ¿Por qué os lo explico con un gráfico? Porque aunque yo lo he cortado en la tela, he hecho un poco de croquis para que los dibujos me coincidieran perfectamente con los patrones y como yo los quería. Por eso he ido doblando la tela y cortando los patrones sin ningún orden para poder hacerme con esos dibujos en la parte central y en las mangas y en la parte trasera. Una vez que vayamos encajando las piezas en la tela, vamos a ir recortando a 1 centímetro aproximadamente del borde del contorno del patrón. Ya veis lo que he hecho para cuadrar las mangas. He cortado 2 cuadrantes y las he encajado en esta pieza. Lo mismo para el trasero. He doblado la tela, colocado el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, alfilereado a las 2 capas de tela y he recortado a 1 centímetro aproximadamente del borde del contorno del patrón. La parte trasera superior he hecho lo mismo, lo que pasa que para esta parte lo que sí he dejado son unos 2 o 3 centímetros en la parte de abajo para hacer un dobladillo. He recortado 2 rectángulos de tela con el alto de la parte superior trasera y de un ancho de 7 centímetros aproximadamente que me servirá para las solapas traseras o las tapetas. Vamos a comenzar a coser. Para ello colocamos las tapetas que van a la parte trasera superior como estáis viendo, derecho con derecho. Luego doblaremos estas tapetas por la mitad y cosemos, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Como la tela que estamos trabajando es un punto o jersey, vamos a utilizar en todo lo que podamos una costura en zigzag o la que yo utilizo normalmente para punto jersey, que es una especie de zigzag un poco adaptado. Ya la habéis visto en otros vídeos, pero es simplemente para permitirlo, darle esta elasticidad a la tela que ya tiene. Vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y sin forzar la tela para que no se nos descuadre al ser elástico. Volcamos la tapeta y la planchamos bien. Antes que nada vamos a hacer un pequeño dobladillo en el bajo de ambas espaldas. Lo que hacemos es doblar medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Y cosemos este dobladillo para que la terminación de ambas espaldas nos quede perfecta. Coseremos el dobladillo con una puntada lineal sencilla porque si no se va a ver en zigzag, se va a ver un poco raro en el exterior de la tela. Colocamos el delantero como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y ahora le colocamos las espaldas, como veis, con el derecho hacia abajo y haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Y con una puntada en zigzag vamos a coser ambos hombros. Toda la parte del cuello la vamos a terminar con un bies. Yo he comprado un bies ya prefabricado de algodón, pero podéis ponerle un bies de la misma tela cortando un rectángulo o una tira de la misma tela en la diagonal. Colocamos el bies
por el interior o revés de la tela, acoplándolo y que quede perfectamente ajustado al borde de la tela de todo el contorno del cuello, y vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente el bies con el derecho hacia abajo, como estáis viendo. Vamos a volcar el bies hacia el exterior de la tela. Este es un bies que se ve por la parte de fuera, es ese filito blanco que se le ve al pijama en el cuello. Vamos a hacer en el extremo, en ambos extremos, un pequeño dobladillo como el que estáis viendo, para que la terminación nos quede perfecta. Y vamos a coser todo el bies por el contorno del cuello, tanto escote trasero como delantero, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos con una puntada lineal porque es una costura que se ve por fuera y queda mejor si es una costura lineal, no en zigzag, en esta parte por lo menos. Para el extremo final también hacemos lo mismo, un dobladillo y cosemos. La parte de la espalda, el bajo, es decir el pantalón, lo vamos a terminar también con el mismo bies para que quede un poco en conjunto. Vamos a colocar el bies como estáis viendo por el revés de la tela y con el bies con el derecho hacia abajo. Lo hacemos coincidir perfectamente con el borde de la tela y cosemos como a medio centímetro aproximadamente con puntada lineal. Colocamos la tela del derecho y volcamos el bies hacia el derecho de la tela como estáis viendo, doblado, y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente con puntada lineal sencilla al borde del bies. Con el cuerpo abierto del pijama vamos a coser las mangas al hueco correspondiente en el pijama para ellas. Las mangas tienen una parte que va hacia el delantero y otra parte que va hacia la espalda. Tenemos que fijarnos bien. Yo le he puesto un alfilerito en la parte que va hacia el delantero y así ya no me voy a confundir. Colocamos las mangas como estáis viendo con el derecho, con los derechos de las telas enfrentados, y la parte correspondiente que va hacia el delantero la colocamos para el delantero y la parte correspondiente que va hacia la espalda la colocamos hacia la espalda. Luego, ayudándonos con las manos, vamos a acoplar lo que es la peineta, digamos, o la parte curvada de la manga al hueco de la sisa que viene en el cuerpo para ella. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y con una puntada en zigzag vamos a coser las mangas al cuerpo como estáis viendo, poco a poco y ayudándonos de las manos. Si veis que os resulta muy complicado directamente, podéis hilvanar o poner alfileres para luego ir ayudándoos a que os queden perfectas. Para cerrar nuestro pijama lo que tenemos que hacer es lo siguiente: colocamos el cuerpo con el derecho hacia arriba, es decir, el delantero con el derecho lateral hacia arriba. Primero le colocamos la parte del pantalón con el derecho hacia abajo y luego doblamos la parte superior por los hombros y por la mitad de la manga, como estáis viendo. Luego vamos a cerrar empezando por el hueco o la entrepierna del pantalón del pijama con una puntada en zigzag y a 1 centímetro del borde de la tela. Yo he empezado desde el centro hacia un lado o hacia un extremo de la pierna y desde el centro hacia el otro para que no se me descuadrara. De la misma forma, con puntada en zigzag y a 1 centímetro del borde de la tela, vamos a unir los laterales o costados del pantalón por ambos lados, espalda con derecho. Cerraremos ahora las mangas y el costado de la parte superior trasera. Vamos a comenzar uniendo la costura de la sisa o de la axila para que coincida perfectamente, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con puntada en zigzag desde esa costura hacia el bajo de la manga y desde esa misma costura hacia el bajo de la parte trasera del pijama. Y esto lo haremos para ambos lados. Ya tendríamos nuestro pijama cerrado. Ahora vamos a hacerle los puños y la parte inferior o el bajo del pantalón. Yo lo que he hecho es cortar unos rectángulos como estáis viendo con la misma tela y un poquito más pequeños o más estrechitos, 1 o 2 centímetros más estrechos del bajo de la pierna y del puño, para que me hiciera un poquito de rizado y se me ajustara perfectamente a la pierna del niño.
Esto podéis medir el contorno de la pierna del niño o directamente hacerlo un poquito, pues dejando 1 centímetro y medio a cada lado y cortando el rectángulo como el que estáis viendo. El ancho es el que le queramos dar y esto mismo lo vamos a hacer tanto para brazos, o sea, para el bajo de las mangas, como para las piernas. Cosemos con una puntada en zigzag a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo, el puño o los puños con los derechos de la tela enfrentados y doblados por la mitad. Para tener unas medidas aproximadas, mis puños miden unos 8 centímetros de ancho y de largo. Doblados miden unos 7 centímetros para el puño de la manga y luego unos 11 centímetros para el bajo de las piernas. Doblamos el bajo de las piernas y el del puño por la mitad y lo vamos a colocar como estáis viendo. Primero lo que hacemos es doblarlo bien y que coincida perfectamente los bordes de la tela y lo introducimos en la pierna y con una puntada en zigzag por todo el contorno vamos a ir cosiendo por todo el contorno. Tendremos que ir estirando un poco el puño que hemos hecho para que se vaya adaptando y repartiendo el rizo por partes iguales al bajo de piernas y mangas. Todas estas partes o puños vamos a coserlas al pijama con la puntada en zigzag. En la parte de la espalda vamos a colocar unos botones de presión automáticos de este tipo. Normalmente en los paquetes o lo que yo compro, por ejemplo, te viene este aparatito y te vienen las instrucciones de cómo colocarlo. Es simplemente ir colocando una de las piezas en uno del lado, la otra pieza en el otro y luego ajustarlo al pijama. Yo he colocado 3 botones de presión en la parte interior, es decir, en la vertical que cierra la espalda superior, y 3 botones en la parte del pijama o en la parte del culete, del pantalón. Solo nos quedaría colocar esos 2 a cada lado, ya tendríamos nuestro pijama totalmente terminado. Si os gusta la costura, el do yourself y haceros vuestra ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.